¿Qué tal, queridos hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este noveno día en el cual seguiremos con nuestras reflexiones marianas sobre el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María, en base a lo que nos comenta San Luis Griñón de Montfort. El día de hoy estaremos viendo el tema de nuestra pertenencia a Jesús y María. Esto corresponde a los numerales del 68 al 77. Comencemos entonces. El tema de hoy va a ser un poco extenso, por lo que nos presentan los numerales que acabamos de comentar, ¿no? Comenzamos con un tema previo, como siempre lo hacemos. En la reflexión pasada estábamos hablando sobre que María nos une perfectamente o de forma más perfecta a Jesucristo, ¿no? De que la devoción mariana nos conduce a tener una devoción más perfecta a Jesucristo. Y si es que no fuese así, debería ser desechada o rechazada, como incluso, ¿no? Como lo afirma, lo asevera el autor, como una ilusión diabólica, ¿no? Es más bien en la medida en la que efectivamente nos ayuda a alcanzar de forma más perfecta a Jesucristo, que hay un mayor valor de esta devoción, ¿no? Que nos permite amarlo con ternura y servirlo con fidelidad, ¿no? En esta misma línea, el autor continúa con lo que expone dentro del libro y nos habla ahora sobre nuestra pertenencia a Jesús y María, comenzando por nuestra pertenencia a Jesucristo. Nos comenta así el autor. De lo que Jesucristo es para nosotros, debemos concluir que ya no somos, que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos totalmente suyos y como sus miembros y esclavos, comprados con el precio infinito de toda su sangre, ¿no? Este punto está relacionado principalmente al sentido de la redención, ¿no? El hecho de que es Cristo quien nos alcanza la posibilidad de nuevamente entrar al cielo, de nuevamente regresar al paraíso, tener la posibilidad de regresar a Dios, ¿no? Una posibilidad que nos había sido negada a causa del pecado original y que Cristo repone, que Cristo repara, ¿no? Y que naturalmente está asociada al tema del bautismo y a nuestra pertenencia a la Iglesia católica, que Cristo mismo se funda para sí, ¿no? Se funda para Dios en general, para el Padre, para Dios Padre, y que también funda en favor de nosotros. Efectivamente, antes del bautismo pertenecíamos al demonio como esclavos suyos, ¿no? Porque éramos esclavos del pecado, ¿no? Y porque, de hecho, sin el bautismo, como se menciona en las Sagradas Escrituras, no hay salvación, ¿no? Por lo menos eso es lo que nos enseña de forma clara el catecismo, ¿no? Claro que al final siempre Dios es el último juez, pero sí hay que tener en cuenta esto que Cristo afirma de forma clara en las Sagradas Escrituras. El bautismo nos ha convertido en verdaderos esclavos de Jesucristo, que no debemos ya vivir, trabajar ni morir, sino a fin de fructificar para este Dios hombre, glorificando en nuestro cuerpo y hacerlo reinar en nuestra alma, porque somos su conquista, su pueblo adquirido, su propia herencia. Entonces, al asumir nosotros estos compromisos bautismales, ¿no? que ya hemos asumido por medio del sacramento del bautismo, probablemente la mayoría de nosotros siendo muy pequeños, ¿no? Niños, la mayoría de nosotros, bebés, hemos asumido este compromiso de hacernos esclavos de Cristo o de vivir aquello que Cristo nos propone, ¿no? Es un compromiso real, ¿no? Y que de manera particular en ese tiempo lo tomaron nuestros padres, lo tomaron nuestros padrinos, ¿no? Pero que nosotros debemos de hacer en carne propia, ¿no? Debemos hacerlo parte de nuestra vida. Es parte de nuestra naturaleza de ser católicos, de ser cristianos. Jesucristo es el único principio y debe de ser también el único fin de nuestras buenas obras, y que debemos servirle no solo como asalariados, sino como esclavos de amor. Entonces aquí comienza a presentar este tema sobre la esclavitud de amor que de hecho ya va mencionando, ¿no? Cristo nos ha adquirido por medio de esta conquista, ¿no? Nos ha conquistado por medio de su sacrificio en la cruz, nos ha redimido frente al Padre, ¿no? Como verdadero Dios, pudo presentar un sacrificio digno
como verdadero hombre, une a toda la humanidad en su sacrificio y nos redime con él, ¿no? Entonces el autor presenta que hay tres clases de esclavitud, ¿no? Natural, forzada y voluntaria, y las describe así. Todas las criaturas son esclavas de Dios según el primer modo. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, ¿no? Somos en primer lugar esclavos de Dios porque a Dios le pertenece todo lo que Él ha creado, porque es Dios, ¿no? Por naturaleza, digamos. Conforme al segundo, ¿no? Esta esclavitud forzada, se encuentran los demonios y los condenados, ¿no? Porque por naturaleza, de hecho, eh, Dios es rey, ¿no? O sea, particularmente podemos, bueno, tomar la figura de Jesucristo, ¿no? Jesucristo, rey del universo, es Jesucristo, rey de todo aquello que está en el universo, ¿no? Todo lo creado, ¿no? Y esto incluiría que también es rey de los demonios en el sentido de que gobierna por encima de ellos, ¿no? Por eso normalmente al demonio se le conoce como el príncipe de este mundo, nunca se le llama rey, ¿no? Porque siempre el rey es Cristo, ¿no? Siempre el rey es Dios. No hay nadie más omnipotente que él, no solo él, de hecho, es omnipotente, no hay nadie más poderoso. Y según el tercero, ¿no? La esclavitud voluntaria, están los justos y los santos, sobre lo cual sigue el siguiente punto. La esclavitud voluntaria es la más perfecta y gloriosa para Dios, que escruta el corazón y nos lo pide para sí, y se llama Dios del corazón o de la voluntad amorosa. Efectivamente, por esta esclavitud voluntariamente asumida, optas por Dios y por su servicio, sin que importe todo lo demás, aunque estuvieses obligado a ello por naturaleza. Entonces, de alguna forma, es como que aceptamos libremente aquello que le es propio a Dios. O sea, yo no podría negar que soy esclavo de Dios por naturaleza, porque Él me creó, porque Él creó el espacio en el cual estoy, ¿no? En la tierra, digamos, el país en el que nací, etcétera, ¿no? Em, pero yo puedo voluntariamente abrazar esta esclavitud, ¿no? Y al abrazarla voluntariamente lo hago naturalmente con amor, ¿no? Porque es lo más propio, es lo más libre, abrazar las realidades con amor, ¿no? Y también es la ofrenda más propia, ¿no? La más elevada, que va en línea, bueno, con lo que ya hemos ido hablando, ¿no? Este mismo sentido de, de no conformarnos solo con lo mínimo, no conformarnos, em, digamos, con, con simplemente alcanzar la redención, ¿no? Para alcanzar la redención necesitamos entrar al purgatorio, ¿no? Quienes están en el purgatorio ya han sido, o ya están salvados hacia el futuro, ¿no? Porque saldrán eventualmente del purgatorio y alcanzarán la gloria del cielo. Pero esto no es a lo que apunta alguien que desea servir, a dar mayor gloria a Dios, ¿no? Siempre hay que apuntar más altos, apuntar hacia el cielo, y incluso, ¿no? Dentro de la realidad del cielo, apuntar a la posibilidad de dar una ofrenda más perfecta, ¿no? Continúa así el autor hablando de las diferencias entre un criado y un esclavo, ¿no? Para entender bien, y profundizar a qué se refiere él con este sentido de ser esclavos, ¿no? Entonces, la primera diferencia dice, es que el criado no entrega a su patrón todo lo que es. En cambio, el esclavo se entrega totalmente a su amo, con todo lo que posee, con todo lo que puede adquirir y sin excepción alguna, ¿no? Entonces, el criado es una especie de asalariado, ¿no? Le debe a su patrón aquello que ha pactado contractualmente, ¿no? Por ejemplo, como los contratos de trabajo, ¿no? Uno está obligado por el contrato a trabajar una cantidad de horas y a cambio de eso recibe un salario. En cambio, el esclavo no recibe un salario, ¿no? Em, y tampoco está sujeto a una cantidad de horas, no siempre es esclavo. Entonces, todo lo que posee es del amo, todo lo que puede adquirir por medio de sus capacidades es del amo, y no existe ninguna excepción, ¿no? Es una esclavitud total y real. Segundo punto es que el criado exige retribución por los servicios que presta a su patrón. En cambio, el esclavo no puede exigir nada, por más asiduidad, habilidad y energía que ponga en el trabajo. Como decíamos igual, ¿no? El criado
que es aquel que trabaja por un salario, en cambio el esclavo no exige nada a cambio, ¿no? Em, y bueno, más adelante se hablará, ¿no? de ese sentido también de que el esclavo tampoco exige nada porque ya siente que en lo que le es retribuido al ser esclavo, porque ni siquiera debería tener el honor de serlo, o sea, de ser esclavo de Dios, ¿no? Y de María en ese sentido, em, no desea más, ¿no? Porque en eso está su gloria. El criado puede abandonar a su patrón cuando quiera, o al menos cuando expire el plazo del contrato, mientras el esclavo no tiene derecho a abandonar a su amo cuando quiera, ¿no? Esto aplica de manera particular a aquellos momentos más duros, probablemente, ¿no? En los momentos más oscuros, las cruces más grandes, los momentos de mayor esfuerzo. No somos esclavos, entonces em, asumimos este costo, asumimos esta entrega en las buenas y en las malas, ¿no? Es propio de la alianza también, ¿no? De esta nueva alianza que en primer lugar Dios pacta con nosotros por medio de Jesucristo, pero que también nosotros pactamos con Él en respuesta a la redención que Él nos ha ofrecido. Cuarto punto, el patrón no tiene sobre el criado derecho alguno de vida o muerte. El amo, en cambio, tiene sobre su esclavo derecho de vida y muerte, de modo que puede venderlo a quien quiera, ¿no? Puede ofrecerlo a quien quiera, puede entregarlo a cualquier tarea que él quiera, que él vea conveniente, eh, e incluso, ¿no? Someterlo, digamos, de cierta forma a martirio, ¿no? O sea, se entiende que no por un capricho, ¿no? O sea, eso de hecho, bueno, de hecho podría ser por un capricho en cuanto a aquellas formas de esclavitud que no están relacionadas con Dios, ¿no? Pero claro, Dios, que es bueno, no nos pondría en martirio, en ocasión de martirio, por capricho, sino más bien para ayudarnos a elevar nuestra ofrenda a Él, ¿no? Porque de hecho el martirio es, bueno, es una ofrenda altísima y es tan alta que de hecho nos exime completamente de la posibilidad de pasar por el purgatorio. Quinto punto, por último, el criado está al servicio del patrón solo temporalmente, en cambio el esclavo lo está para siempre, ¿no? Para siempre, en todo momento y para siempre en el sentido de para todo el futuro, ¿no? Todo el futuro de nuestra vida le pertenece a Dios. Entonces ya aquí el autor está tratando de plantear este sentido de tomar esta decisión de entregarnos en esta esclavitud voluntaria, ¿no? Que ya hemos asumido por naturaleza, em, pero que hay mayor valor en asumirla de forma voluntaria. Nada hay entre los hombres que te haga pertenecer más a otro que la esclavitud, ¿no? Queda claro con lo que acabamos de ver. Nada hay tampoco entre los cristianos que nos haga pertenecer más completamente a Jesucristo y a su Santísima Madre que la esclavitud aceptada voluntariamente, en la misma línea, ¿no? En el mismo sentido de lo que hemos ido hablando. Esto es lo que quería presentar el autor, por eso es que nos preparó con los puntos previos, ¿no? A ejemplo de Jesucristo, que por nuestro amor tomó la forma de esclavo, ¿no? Al encarnarse, etcétera, y de la Santísima Virgen que se proclamó servidora y esclava del Señor en la Anunciación, ¿no? Afirmó que debemos pertenecer a Jesucristo y servirle no solo como mercenarios, ¿no? Es decir, aquellos que están sujetos a una paga, ¿no? O a una exigencia, ¿no? O sea, y una vez más, ¿no? Entra aquí el tema de la diferencia entre un contrato y una alianza, ¿no? En la alianza nos entregamos completamente, en un contrato exigimos realidades, entonces yo te doy una parte, tú me das una parte, en cambio en la alianza yo me doy todo y tú te das todo, que es también lo que se forma en una alianza matrimonial, ¿no? Finalmente. Sino como esclavos de amor, que por efecto de un intenso amor se entregan y consagran a su servicio en calidad de esclavos, por el único honor de pertenecerles, ¿no? Como decíamos en el punto previo. Es necesario, pues, que los cristianos sean esclavos del diablo o de Jesucristo, ¿no? Aquí el autor está tratando de ser bien claro, ¿no? O sea, o somos esclavos de Jesucristo, o al no ser, ¿no? Al elegir no ser esclavos de Jesucristo, nos hacemos esclavos del diablo. No existe un punto medio. O somos esclavos de Jesús o somos esclavos del diablo, no hay más, ¿no? Em,
Y sí, ¿no? Es entender este sentido de ser mercenarios, ¿no? Porque a veces de verdad que tomamos estas actitudes de mercenarios, ¿no? En los cuales tratamos de pactar, ¿no? Como que ya, Señor, yo te doy esto, pero tú me das esto, como si pudiésemos negociar con Dios. Y en la práctica seguro que podemos negociar o conversar con Dios, porque Dios no es un tirano, ¿no? Dios es Padre también, pero naturalmente no podemos dedicarnos a negociar con Dios, ¿no? Justo porque es Padre, ¿no? Entonces, en una relación con un Padre tan bueno como Dios, nosotros acogemos también el amor que Él nos tiene y confiamos en lo que Él nos quiere entregar, ¿no? Por eso no nos dedicamos constantemente solo a negociar. Entonces, bueno, esto nos lleva, ¿no? Si es que si somos esclavos de Jesucristo, también somos esclavos de la Santísima Virgen. Nos comentas que el autor. Lo que digo en términos absolutos de Jesucristo, lo digo proporcionalmente de la Santísima Virgen, habiéndole escogido Jesucristo por compañera inseparable de su vida, muerte, gloria y poder en el cielo y en la tierra, le otorgó gratuitamente respecto de su majestad, ¿no? Aquí respecto de su majestad, todos los derechos y privilegios que él posee por naturaleza. Todo lo que le conviene a Dios por naturaleza conviene a María por gracia, dicen los santos. De suerte que según ellos, teniendo los dos el mismo querer y poder, tienen también los mismos servidores y esclavos, ¿no? Los dos tienen bueno, el mismo querer, queda claro, ¿no? Porque María desea todo aquello que Dios desea, ¿no? Desea cumplir la voluntad de Dios, no solo en un acto concreto, sino en todo lo que hace. O sea, su vida es cumplir la voluntad del Señor. En poder, porque María es la omnipotente intercesora, ¿no? O la omnipotente abogada. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que María pide le es dado. Sin embargo, María no tiene poder en sí misma. Ella en sí misma no es omnipotente, ¿no? Eso es una cualidad de Dios. Em, entonces, bueno, al asumir estas realidades, ¿no? El querer y el poder, también asumen los mismos servidores y esclavos, ¿no? Más adelante profundizará cómo es que esto sucede también. Podemos pues llamarnos y hacernos esclavos de amor de la Santísima Virgen a fin de serlo más perfectamente de Jesucristo, ¿no? Que es lo que ha tratado de explicar todo el libro hasta ahora, ¿no? Y lo seguirá tratando de explicar más adelante. La Virgen Santísima es el medio del cual se sirvió el Señor para venir a nosotros. Es también el medio del cual debemos servirnos para ir a Él, ¿no? Así como Dios se sirvió de María para venir a nosotros cuando no la necesitaba, nosotros también hemos de servirnos de María para ir a Él, considerando de que nosotros sí la necesitamos. Pues María no es como las demás criaturas que si nos apegamos a ellas pueden separarnos de Dios en lugar de acercarnos a Él. La tendencia más fuerte de María es la de unirnos a Jesucristo, su Hijo, y la más viva tendencia del Hijo es que vayamos a Él por medio de su Santísima Madre, ¿no? Así como María desea llevarnos al Hijo, de la misma forma el Hijo desea que vayamos a Él por María. Obra así, o sea, incluso en la misma intensidad, ¿no? Así, cosa con la intensidad con que María quiere que nosotros vayamos a Jesucristo, con la misma intensidad Jesucristo quiere que vayamos a Él a través de María específicamente. Obrar así es honrarlo y agradarle, como sería honrar y agradar a un rey el hacerse esclavo de la reina, ¿no? Para ser mejores súbditos y esclavos del soberano. Por esto los santos padres y luego San Buenaventura dicen que la Santísima Virgen es el camino para llegar a nuestro Señor, ¿no? Es interesante esta alusión que hace sobre el rey y la reina, ¿no? Porque queda claro que incluso, o sea, así pensando históricamente, de forma práctica, ¿no? Uno podría dedicarse solo a agradar al rey, pero tener el favor de la reina perfecciona la posibilidad de ganarme el favor del rey, ¿no? Y quien sirve verdaderamente al rey, sirve también a la reina y sirve al reinado del rey, ¿no? Entonces se dedica a los deseos del rey, a los deseos de la reina, a los deseos del pueblo que el rey gobierna, ¿no? Entonces en ello vivimos pues naturalmente la plenitud de nuestro bautismo, ¿no? Relacionado a este mismo sentido, ¿no? Continúa el autor. Más aún si la Santísima Virgen es la reina y soberana del cielo y de la tierra, al poder de Dios todo está sometido, incluida la Virgen.
al poder de la Virgen todo está sometido, incluido Dios, ¿no? Y esto es una característica propia de que ella es reina y soberana del cielo y de la tierra, ¿no? Entonces Dios es todopoderoso, por naturaleza todo le está sometido. No obstante, Dios, que ha querido coronar a María como reina y soberana del cielo y la tierra, también se ha sujeto al poder de María, ¿no? Esto no es una cualidad propia de María sin Dios, ¿no? Sino más bien una cualidad propia de María porque Dios lo ha querido, ¿no? Porque Dios ha querido que ella sea la intercesora, la reina, ¿no? La madre reina. Y aquella que finalmente acompaña a Cristo, ¿no? Acompaña, bueno, en general de Dios, de manera particular a Cristo, ¿no? Entonces, si es que ella es esta madre reina, nosotros estamos también sujetos en obediencia, digamos, a ella, en ese mismo sentido, ¿no? Así como estamos al rey. Y Dios mismo también se sujeta al reinado de María, ¿no? Que él mismo ha dispuesto. Continúa el texto. Porque, porque no hay de ¿Por qué no ha de tener tantos súbditos y esclavos como criaturas hay, ¿no? Hablando de María. Y no será razonable que entre tantos esclavos por fuerza los haya también de amor, que escojan libremente a María como soberana. Han de tener los hombres y los demonios sus esclavos voluntarios, y no los ha de tener María, ¿no? Acá alude a las diferentes formas de, bueno, en ese tiempo de esclavitud explícita, a veces, pero en general diferentes formas de esclavitud implícita o de servicio implícito que asumen los hombres, ¿no? En su ser soberanos, en su gobernar, em, y los demonios en su someter al hombre al pecado, ¿no? Entonces, si hombres y demonios tienen esclavos, cuánto mucho más no ha de tener María, ¿no? Un rey se siente honrado de que la reina tenga esclavos y el Señor, como el mejor de los hijos, llevará a mal que María, su Madre Santísima, con quien ha compartido todo su poder, tenga también esclavos. ¿Quién osará decirlo o siquiera pensarlo, ¿no? Entonces aquí simplemente está profundizando un poco más en esta figura del rey y la reina, ¿no? Nada más para dejarlo claro este punto y que no haya ninguna confusión. Nosotros por el bautismo asumimos las características de Cristo, ¿no? O sea, somos reyes por medio de Él, somos profetas por medio de Él, somos sacerdotes por medio de Él, ¿no? Por medio del sacerdocio común de los fieles, ¿no? No el sacerdocio ministerial. Entonces, nosotros gobernamos sobre, o podemos alcanzar el gobierno por medio de Cristo, de nuestras pasiones, de nuestra vida y pecado. Sin embargo, cuando nosotros permitimos caer en tentación, de alguna forma es como que el demonio nos tienta, ¿no? Y en ese instante, en esa forma, gobierna sobre nosotros, ¿no? Porque nosotros lo dejamos, pero es una forma de gobierno, digamos, ¿no? Más aún cuando es pecado mortal, con lo cual podemos caer en perdición eterna en el infierno, ¿no? Y como conclusión de toda esta parte, el autor nos dice, ¿no? Entonces, hacerte y llamarte esclavo de Jesucristo es hacerte y proclamarte esclavo de la Santísima Virgen, porque Jesucristo es el fruto y gloria de María, ¿no? Em, entonces, es esencialmente lo mismo, ¿no? Por supuesto que hay mayor honor en servir al Rey, pero porque queremos servir al Rey, queremos servirlo de la forma más perfecta. Y para servirlo de la forma más perfecta, nos hacemos esclavos también de la reina. Además que los más propios. Yo no podría servir al rey sin servir a la reina. O sea, sería como una especie de conflicto de poderes. Y eso no puede existir, ¿no? Más aún en este reinado propio de Dios, ¿no? Propio de lo divino. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos. Probablemente nos hayamos pasado un poco más de los 15 minutos. Pero bueno, el tema lo apremiaba un tanto. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el día de mañana. Un saludo especial el día de hoy para todas las madres en el Día de la Madre, especialmente en este mes de mayo, ¿no? En que también meditamos sobre María. Cuídense mucho. Un abrazo.